Mis saludos, queridos amigos. Una vez más, aquí su pastor Rolando González para estudiar juntos la lección de escuela sabática que lleva como título Brillar como luces en la noche. Jesús ha pedido a sus discípulos brillar. Él dijo en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Y realmente aunque Jesús es la luz, todos aquellos que nos acercamos a Él y recibimos de Él la impronta de su carácter, podemos brillar en un mundo que está lleno de oscuridad. El profeta Isaías así lo decía. Él decía en el capítulo 60 que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios nos ha llamado a brillar, queridos amigos, en un mundo que está lleno de oscuridad espiritual, de oscuridad moral, de oscuridad política. La gente hoy en día no sabe realmente a quién acudir ni a dónde ir, buscando un camino que le lleve a la felicidad, a la dicha y sobre todo a tener esperanza. Por eso es importante que podamos estudiar esta lección para que podamos darnos cuenta exactamente del papel que jugamos como miembros del cuerpo de Cristo en un mundo que necesita de cada uno de nosotros. Mostramos lo que Dios produce. Somos nosotros hechuras de Dios para hacer bendición para el mundo. Entonces, cuando analizamos lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 2 y versículos 12 y 13, ¿qué significa la exhortación que Pablo hace allí? Leamos el texto. Ahí nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tal pareciera que hay un conflicto entre esta expresión del apóstol Pablo, esta exhortación que nos hace a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque creemos que hemos sido salvos por gracia. Entonces la pregunta sería, Pablo nos está exhortando ahora aquí a trabajar, a luchar por nuestra salvación, porque de otra forma no nos salvaríamos a menos que mostremos delante de Dios que hemos estado ocupados, que hemos hecho algo para obtener la salvación. Vamos a comparar esto con lo que dice el apóstol Pablo en otros versículos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y versículos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De acuerdo a este pasaje, todos hemos sido justificados por gracia. No quiere decir necesariamente que no obremos en consecuencia de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Veamos un pasaje que así nos lo muestra. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nuestras propias obras no pueden salvarnos. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Cristo. Sin embargo, una vez que hemos sido salvados por Cristo mediante su gracia infinita, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario que hemos aceptado por fe, inmediatamente las obras comienzan a florecer. Comenzamos a obrar no porque realmente nosotros podemos ser capaces de hacer cosas buenas para Dios, sino porque el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo, como dice Pablo, produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que obramos en consecuencia de haber recibido el Espíritu Santo y de esa forma el mismo Espíritu nos ayuda y nos estimula a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice el apóstol en ese versículo. Y hemos sido llamados precisamente para que mediante esas buenas obras mostremos la luz de Cristo. Somos, por lo tanto, luces en la oscuridad para alumbrar al mundo de hoy. Y una de las formas en que podemos alumbrar al mundo es manteniendo la unidad en la iglesia. Fíjate que Jesús oró precisamente por eso, ahí en el aposento alto. Y en el capítulo 17 de San Juan, Jesús habla en esa oración presentando al Padre su deseo, su petición de que seamos uno, así como el Padre en Él es uno, también nosotros seamos uno, para que el mundo crea, para que el mundo conozca, para que el mundo acepte que Él fue enviado por Dios al mundo para salvar a los pecadores.
Es por esa razón que indudablemente nosotros debemos ponernos en las manos de Dios para que Dios prepare nuestra vida de tal forma que nos convirtamos en luminares. Mejor digo, que Dios nos convierta en luminares mediante su Espíritu Santo y podamos ser de bendición para el mundo hoy. En Filipenses capítulo 2 versículos 15 y 16, Pablo describe lo que debemos hacer como hijos de Dios. Y leamos el versículo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Cuanto más densa es la oscuridad, más alumbra la luz. Imagínate que estás en un cuarto completamente oscuro. Es noche afuera, está nublado, no hay estrellas, no se ve luna y tú no tienes luz. Se va la luz de momento, pero tienes a la mano un fósforo y enciendes un fósforo y con ese pequeño fósforo tú ves todo lo que hay alrededor. Quiere decir que ese es el sentir de Dios para nosotros. Somos pequeños fosforitos, pequeñas lamparitas. Si todos alumbramos unidos, realmente vamos a hacer que las tinieblas que llenan este mundo desaparezcan. Dios nos ha pedido ser precisamente luminares. Pero hay algo aquí interesante en este pasaje. Dice el Señor que Él quiere que nosotros seamos sin culpa, sin mancha. Sin mancha significa ser intachable. ¿Cómo podemos llegar a ser intachables cuando realmente nosotros somos pecadores, imperfectos, que no tenemos ninguna fuerza, no podemos realmente ni salvarnos a nosotros mismos, ni podemos limpiarnos a nosotros mismos? La palabra de Dios es clara: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así como podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Evidentemente, solamente mediante el poder del Espíritu Santo es que Dios puede transformar nuestras vidas y puede ayudarnos para que podamos alumbrar a través de un carácter que es santificado mediante ese poder. Presentar al mundo el carácter de Cristo es nuestra misión. Y el Señor quiere que nosotros le representemos dignamente donde quiera que nos encontramos. Hoy en día estamos siendo bombardeados por todas partes con elementos que realmente pugnan por destruir la pureza en nuestros hijos, nuestros jóvenes y aún en nosotros mismos. Los medios de comunicación se han convertido precisamente en instrumentos, en armas en las manos de Satanás para destruir la moral en este mundo, para destruir los buenos principios, para tratar de socavar nuestra integridad y hacer de nosotros sencillamente instrumentos del diablo para el mal. Pero le damos gracias a Dios porque mediante su poder todo esto puede ser contrarrestado. Y yo hago un llamado a los padres, hago un llamado a todos aquellos que tienen el alto honor de trabajar con las mentes jóvenes, a estar preparados, a estar listos para enfrentar los ataques de Satanás en todas las líneas y áreas en que pueda afectarlos. Por eso es importante velar constantemente, porque a través del Internet, a través de las redes sociales, a través de la televisión, el diablo se mete de tal forma que trayendo sus ofertas satánicas, empobrece, neutraliza y también destruye la mente de nuestros niños. Debemos ser muy cuidadosos y estar siempre velando para evitar por todos los medios que el diablo pueda afectar y destruir a nuestros hijos. La sierva de Dios nos dice que tenemos el deber de reflejar el carácter de Jesús. Deberíamos dejar que la hermosa imagen de Jesús aparezca en todas partes, sea que estemos en la iglesia, en nuestros hogares o en alguna reunión social con nuestros vecinos, pero no lo podremos hacer a menos que estemos llenos de la plenitud de Él. Claro que sí. Solamente cuando Cristo llena nuestro corazón es que podemos entonces reflejar el carácter de Cristo en todo lugar donde nos encontremos. Cristo es indudablemente el motivo impelente de nuestros actos. Imitar a Jesús, disfrutar del estudio de la palabra de Dios para conocer más acerca de Jesús, eso es vital para nuestra vida espiritual, de tal manera que podemos ser transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu de Dios. Y Dios nos ha llamado precisamente para que seamos en el mundo de hoy sacrificios vivientes que también puedan impactar al mundo con la vida que vivimos para la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo en algunos textos que encontramos en Filipenses, así como también en el libro de Segunda de Timoteo? Dice Pablo lo siguiente:
y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y después en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. El común denominador de todos estos versículos es el sacrificio. Pablo nos está llamando a nosotros, nos está exhortando a ponernos sobre el altar como sacrificios vivos. Y eso nos trae a la mente el rito que se celebraba allá en el rito típico en Israel, en el templo, cuando eran ofrecidos aquellos corderitos para ser quemados en favor del pecador que traía su ofrenda y allí él depositaba esa carga de pecado sobre la cabeza del corderito escogido y ese corderito moría en su lugar expiando sus pecados de una forma figurativa, claro está. Ya Cristo murió por nosotros, el Cordero de Dios que dio su vida por todos nosotros. Y ahora el Señor nos pide que también nosotros pongamos nuestra vida en sacrificio, que nos pongamos sobre el altar para que sea quemado nuestro orgullo, para que sea quemada nuestra mundanalidad, nuestra vanidad y todas aquellas cosas que nos separan de Dios y podamos entonces ser usados en una forma correcta para bendición del mundo en el que estamos viviendo. En otras palabras, para tú poder ser un luminar, para tú poder iluminar a este mundo en una forma que realmente impacte y que muchos corazones sean atraídos a Jesús, todas estas cosas tienen que ser quemadas en el altar de sacrificio. Pablo dice que él estaba ya para ser sacrificado, ya había cumplido su misión, había hecho la obra, pero a lo largo de la vida del apóstol Pablo vemos que hay una constante y es su deseo de servir a Jesús. Es su deseo de vivir a Jesús. Él decía claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Exhortó inclusive a sus lectores a que lo imitaran a él, así como también él imitaba a Cristo. Y es porque Pablo había llegado realmente a vivir una vida tal que reflejaba a Cristo a través de su carácter. Posiblemente fueron más los que fueron ganados para la causa del Evangelio, no tanto por la predicación de Pablo, sino por el ejemplo que él daba. Un ejemplo de un cristianismo total y completo. Por esa razón, queridos, lo que más necesita el mundo hoy no son palabras. Lo que más necesita el mundo hoy no son sermones. El mundo lo que necesita es ver un cristianismo auténtico a través de la vida de todos aquellos que amamos al Señor y queremos verle en gloria. Uno de los puntos que nos trae la lección es acerca de Timoteo. Hemos conocido mucho acerca de Timoteo, la clase de persona que era. Timoteo llegó a ser precisamente una bendición para el apóstol Pablo. Se entiende que Timoteo fue un converso de Pablo, o sea que Timoteo fue traído al Evangelio a través de la obra del apóstol Pablo y después llegó a ser su discípulo y más tarde se convirtió en un gran servidor del Señor, un apóstol y también una ayuda para Pablo en sus prisiones. Y vemos cómo Pablo habla acerca de Timoteo en una forma extraordinaria. Veamos, por ejemplo, algunas declaraciones del apóstol acerca de este hombre que llegó a ser convertido por la influencia del apóstol, por el ejemplo del apóstol y también por el poder de Dios en un gran luminar en su tiempo. Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. En otras palabras, Pablo está expresando aquí, en este pasaje, cuánto él estima a Timoteo. Para Pablo, Timoteo es una persona que comparte con él sus mismos sentimientos. Timoteo es una persona que entiende sus problemas. Timoteo es empático con él. Es de un mismo ánimo, dice el apóstol Pablo. Además, es una persona sincera que se interesa no solamente por el apóstol, se interesa también por los hermanos filipenses y se interesa por todos aquellos por los cuales ellos han trabajado en una forma ferviente y dedicada. Timoteo
ha llegado a ser para Pablo el hijo que prácticamente lo tuvo. Pero Timoteo ha ocupado ese lugar, le ha brindado todo su cariño, le ha brindado su apoyo y ha estado con él en los momentos más difíciles. Por lo tanto, Timoteo se convirtió en esa ayuda tan necesaria para el apóstol en sus momentos en que estaba tan necesitado de apoyo y también de alguien que comprendiera sus problemas y sirviera de consuelo y de ánimo para sus angustias. Cuando Pablo escribe su primera epístola a los Corintios, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y esto evidentemente muestra la calidad de cristianismo que tenía Timoteo. Un cristianismo, una solidez de carácter que no ocurre simplemente por el hecho del conocimiento que tenía acerca del apóstol Pablo. No, de acuerdo a lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 5, esto va mucho más allá. Dice allí: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tuvo una cuna donde se conjugaron dos grandes personas, su abuela y su madre. Mujeres piadosas, mujeres creyentes, mujeres fieles al Señor. Y ambas se dedicaron a cuidar de aquel niño y también traer a su mente infantil todas aquellas grandes verdades que la Biblia enseña. Por esa razón, Timoteo llegó a ser la ayuda tan grande que necesitaba el apóstol Pablo. Fue un hombre de un carácter sólido, un hombre de paciencia, un hombre empático que podía comprender los problemas que tenía el apóstol, y también fue una bendición para el ministerio del apóstol, para el ministerio a las iglesias y para sostener a los hermanos en sus momentos difíciles de las luchas y batallas que tenían que librar por mantener su fe en Cristo. Y hay otro discípulo del cual habla el apóstol Pablo en esta lección, y nos estamos refiriendo precisamente a Epafrodito. Epafrodito fue un hombre singular. Miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo acerca de este hombre singular, acerca de Epafrodito. Él dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pablo dice que Epafrodito es un ministro, es ministrador, dice, de sus necesidades. Mira, esto es un ministerio extraordinario, es el ministerio de la ayuda. Es un don de Dios, es un don del Espíritu Santo. Poder ser susceptible a las necesidades de los demás. Poder estar ahí al lado del enfermo en su lecho cuando él necesita precisamente de personas que se acerquen y le animen, le estimulen para que pueda seguir adelante, luchando por la vida. Poder estar allí donde está el preso, donde está el que está entre rejas, como estaba el apóstol Pablo, y poder animarlo a confiar en el Señor, que el Señor está ahí con él, y en medio de sus problemas y angustias, el Señor no le abandona. Este hombre fue muy eficiente en el ministerio del apóstol Pablo, al punto que quizás, por alguna razón, Epafrodito estuvo dispuesto a arriesgar su vida, así como lo hizo el apóstol. Sin embargo, Dios misericordiosamente lo salvó. Y esto fue noticia para la iglesia allá en Filipos, de manera que los hermanos se angustiaron también por lo que estaba padeciendo Epafrodito. Se nota aquí en la declaración del apóstol Pablo la sensibilidad humana que emana de ambos hombres y también de la iglesia. Y mira, déjame decirte algo. Lo que uno aprende en esto es que cuando realmente Cristo habita en el corazón, somos sensibles a las necesidades de los demás. Entendemos los problemas por los que pasan los demás y estamos dispuestos a ayudar. Estamos dispuestos a servir. Y yo comparo esto con el mundo de hoy. Hay tanta gente de afuera que está realmente agobiada por sus problemas. Gente a quien el diablo los está apabullando y necesitan de una mano amiga que se extienda y les levante de su frustración, de sus penurias, de sus enfermedades, de sus sufrimientos. Gente que necesita palabras de aliento, de entusiasmo, de ánimo. Y Dios quiere que nosotros seamos los que brindemos a esas personas esa ayuda que tanto necesitan. Pero convertirse en un luminar, como hemos visto en estas lecciones, no es simplemente hacer un y ya, como una varita mágica y ya todo está hecho. No, se necesita una relación personal con Jesús.
Se necesita una identificación personal con Jesús. Se necesita vivir con Jesús, aprender de Jesús, tal como aprendió el apóstol Pablo, tal como aprendió Timoteo, tal como aprendió también Epafrodito al lado del gran maestro que es Cristo Jesús. Dios nos está llamando hoy para que seamos mensajeros. Epafrodito fue enviado como un mensajero, como un apóstol para atender a las iglesias que estaban necesitadas en estos momentos de consolación. Y Pablo lo envió para que consolara a los hermanos. Y de esa forma, pues él también iba a estar consolado porque sabía que esa gente iba a estar bien atendida. Tenemos que tener también ese sentimiento nosotros, ser susceptibles a las necesidades de tanta gente que sufre. Que Dios nos ayude, queridos. Que Dios pueda llenarnos de su Santo Espíritu. Pueda hacer que todo lo que no sirve salga afuera y en su lugar Cristo reine en nuestro corazón y podamos ser de bendición, mira, para la familia, para los amigos, para los compañeros de trabajo, para el que te encuentres en el supermercado, para que te encuentres en algún parque, donde quiera que estemos. Esas personas que tú ves cabizbajas, que avanzan por la vida, arrastrando las cadenas de su sufrimiento y sus frustraciones, que podamos estar ahí a su lado para ayudarles, para sostenerles y para animarles a mirar hacia adelante con esperanza. La esperanza que nos alienta a tener por sumo gozo el padecer por causa del nombre de Cristo, en espera del gran acontecimiento que es el encontrarnos con Jesús. Dios te bendiga y que Dios te convierta a ti como también a mí en un luminar para bendición del mundo en el cual vivimos, en mi deseo de oración. Nos vemos la próxima.